Y déjame compartir contigo un tema que Dios puso en mi corazón. ¿Y cuántos han escuchado este adagio popular que dice: todos los caminos llevan a Roma? ¿Alguien lo ha escuchado? Todos los caminos llevan a Roma. Muchas veces decimos, y yo estaba tratando de investigar qué significa eso. Y lo que es, o el origen de eso, es decir que hay muchas maneras para llegar a cierto lugar, a ese destino. Y puede ser que sea cierto en algunas maneras, ¿no? De hecho, nosotros hoy en día tenemos algo que nos ayuda a llegar a diferentes destinos cuando lo ponemos en nuestro teléfono, ¿no? Tenemos un GPS y tú dices: quiero ir a tal lugar, y lo pones y te da 2 o 3 diferentes opciones. De hecho, hay diferentes plataformas que puedes usar. Puedes usar Maps, puedes usar Google Maps, puedes usar Waze, right? Y quizás hay otras maneras que puedes usar, o plataformas para poder llegar a cierto lugar. Pero cuando pones ese destino, te da 3 o 4 diferentes maneras de cómo llegar, ¿no? Te dice evitar casetas de cobro, evitar el freeway, evitar esto. Y tú sabes por dónde es que tienes que llegar para llegar a ese destino. Pero hoy yo quiero hablar contigo porque muchas veces queremos llegar a un destino, pero no lo hacemos de la manera correcta. Y yo por eso a este tema lo titulé: no todos los caminos van a Roma. Di conmigo: no todos los caminos van a Roma. Ay, como que no me creen, ¿verdad? No todos los caminos van a Roma. Porque ¿te ha pasado que has tratado de llegar a algún lugar y te has perdido y nunca llegaste? Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender de que no todos los caminos van a Roma. Y hoy yo quiero hablarte basado en el libro de Hechos, capítulo 27. Y la historia termina hasta Hechos 28, pero la verdad no tengo tiempo para predicar todo el mensaje, todo completo. Así es de que a lo mejor va a haber una segunda parte. Pero este día yo quiero hablar contigo acerca de lo que le pasó a Pablo cuando estaba siendo trasladado para ir y presentarse delante de César. Sabes de que Pablo había sufrido cárceles por mucho tiempo, y le habían dicho que tenía que presentarse ante tal y tal persona. Y él constantemente apelaba y decía: mira, yo soy romano y yo soy esto, y yo no quiero que nomás así como porque sí van a maltratar o van a pisotear mis derechos. Yo quiero presentarme delante del cónsul, yo quiero presentarme delante del gobernador. Y como iba escalando constantemente, dice que lo llevaron hasta que se iba a presentar delante de César. Y tú sabes que en aquel tiempo César era la máxima autoridad del imperio romano. Y entonces él no se encontraba en donde Pablo estaba. Entonces él se encontraba en Italia, que era la capital de Roma. Entonces, no, Roma era la capital de Italia, ¿verdad? Entonces, pero él tenía que ir para Italia. Ahí era donde se iba a presentar con este hombre, con César. Y dice que él tuvo que viajar. Y como nosotros en aquel tiempo, él tuvo que tomar un barco para poder llegar hasta donde iba a ir. Ahora, yo quiero que veamos qué fue lo que pasó en el transcurso o en la travesía de este tiempo que Pablo iba a llegar, o este viaje que él iba a hacer. Y por eso yo quiero que lo mires de esta manera. Vemos a Pablo siendo llevado a Roma para ser presentado a César por las acusaciones que había en su contra. Y este era un viaje que él tenía que hacer. Y quizás tú tengas que decir: ¿y qué tiene que ver, pastor, un viaje conmigo? Yo no estoy saliendo de viaje, yo no voy a ningún lugar. Pero déjame te digo que nuestra vida es como un viaje, y hay un destino a donde tenemos que llegar. Todos sabemos que hay 2 lugares a donde podemos llegar: o podemos llegar al cielo, o podemos llegar allá abajo, al infierno. Pero ¿qué es lo que tú tienes que hacer para poder llegar a donde tu destino es el correcto? Y nosotros tenemos que aprender de que
en nuestro camino va a haber muchas circunstancias que nosotros vamos a enfrentar, muchas quizás desviaciones que va a haber, pero que si nos mantenemos firmes vamos a poder llegar al destino correcto. Y déjame compartir contigo algunos puntos que yo vi que me gustaron mucho y que los quiero compartir contigo. No voy a leer todo el capítulo 27 porque me tomaría 10 minutos a lo mejor leer todo el capítulo 27, pero te invito a que en casa tú lo puedas leer para que te puedas imaginar, empapar de todo lo que estaba pasando ahí. Solamente voy a darle lectura a los primeros 4 versículos y de ahí voy a ir trabajando en los diferentes versículos que vamos a tener. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice en Hechos capítulo 27, 1 al 3, dice así: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día, dice, llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos, y haciéndonos la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Y yo quiero que te imagines a Pablo saliendo para aquel lugar. Ahora, déjame te digo algo, porque lo primero que yo veo en este capítulo o en este versículo, este pasaje de la escritura, es que Dios puso de su favor y gracia sobre Pablo. Di conmigo, favor y gracia. Dios puso de su favor y gracia sobre Pablo. Tenemos que tomar en cuenta que Pablo no estaba viajando, estaba haciendo este viaje como un embajador, como un cónsul, ni siquiera como un turista para llegar a Italia. Él era ¿qué? Era un preso. Un preso. Ahora, si tú te recuerdas y te has puesto y usas tu imaginación, a los presos no necesariamente los llevan en primera clase, así como que, ¿verdad? Siéntense aquí con el aire acondicionado y todo. No, los llevan por lo general a veces puestos con una cadena a una silla, a lo mejor amarrados, a lo mejor con un uniforme que los distingue como presos, y no van bien, van presionados. Pero en este caso, aquí nosotros podemos ver en el versículo 3 que dice de la siguiente manera, dice: al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Tomemos en cuenta entonces de que Pablo, aún siendo preso, dice que había hallado gracia y favor delante de Julio, que era el centurión que los estaba llevando para aquel lugar. Y dice que cuando llegaron a cierto lugar, Julio no dijo: bueno, aquí todos los presos, pónganse ahí en la esquina y les vamos a dar su avena, ¿verdad? No, dice que agarró a Pablo y le dijo: Pablo, ve con tus amigos, con la gente que conoces aquí en Sidón, y ve y que te atiendan ellos. Pablo estaba siendo prisionero, él era preso, él no tenía ningún derecho para hacer eso, pero como el favor y la gracia de Dios estaba sobre él, dice que este hombre lo dejó que fuera e hiciera esas cosas. Y yo estaba mirando aquí algo que me llama la atención, porque Julio no era un predicador, Julio no era otro apóstol, Julio ni siquiera era judío o cristiano. Sabes que Julio era una persona, un centurión romano, y tú sabes cómo eran los centuriones. Un centurión seguramente era un hombre fuerte, de carácter dominante, a lo mejor grosero, a lo mejor rudo, a lo mejor una persona de esas que son déspotas. ¿Por qué? Porque la posición misma lo hacía que fuera de esa manera. Aparte, era soldado. O sea, no era que era así bien nice, ¿verdad? Ay, que lo trataba bien. No, era un hombre fuerte, y aparte inconverso. Pero Dios, aún delante de las personas que son inconversas, Dios nos da de su favor y de su gracia. Y aquí podemos ver nosotros cómo Pablo estaba gozando de ese favor y de esa gracia, y dice que de tal forma que hasta lo dejaron que hiciera lo que no podía hacer. ¿Te has preguntado cuántas veces en tu trabajo o en tu casa o en tu comunidad Dios ha puesto el favor suyo sobre tu vida?
¿Cuántas veces en tu trabajo están cortando personal y Dios te ha protegido y ha puesto favor delante de tu jefe, ¿verdad? Y te ha puesto y a lo mejor, no sé, tienes personas que estás trabajando alrededor tuyo y a lo mejor tú eres el más nuevo, pero como que Dios pone una gracia delante de ti y en tu vida para que cuando tu jefe te mira y te trata bien, te ayuda, te da la oportunidad para que puedas crecer. Y sabes, no es por lo guapo nada más o por lo bella que estés. Puede ser un poquito, ¿verdad? Pero lo más importante es que es el favor y la gracia que Dios pone sobre nuestras vidas. Eso es lo que pasa. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en circunstancias bien difíciles? A lo mejor en nuestro trabajo a punto de que dices tú, ya, ahora sí me van a correr. No se me olvida el mensaje de Junior, ¿verdad? Cuando nos predicó una de estas veces que nos dijo que él ya estaba a punto, así que ¿qué voy a hacer? Hasta buscando trabajo en otro lugar, a lo mejor pensando qué va a suceder. Pero cuando menos piensas y tú dices, ya, ahora sí, nada, me van a correr, voy a perder mi trabajo, voy a perder eso. Al final Dios siempre pone de su favor y de su gracia y te da la protección y no te pasa nada. Al contrario, hasta te aumentan, o al contrario, hasta te hacen que crezcas en la posición en la que tú estás. ¿Por qué? Porque es el favor y la gracia de Dios. Ahora, quiero decirte eso también, para poder tener el favor y la gracia de Dios también tenemos que vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. No podemos pensar que solamente porque sí, ¿verdad? Pues nos va a venir el favor y la gracia de Dios. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vivir de acuerdo a lo que su palabra de Dios nos dice. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Tú quieres que la gracia y el favor de Dios esté sobre ti. Tú tienes que aprender a vivir de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos dice, a lo que la palabra de Dios nos dice. Y el verso 6 de Romanos 8 también nos dice algo. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. ¿Qué prefieres? ¿Muerte o vida y paz? Digo, it's a no-brainer, como siempre digo yo, ¿verdad? No es rocket science, no tienes que tomar una decisión así como, bueno, ¿qué será? ¿Qué será? No, es bien sencillo determinar. ¿Qué prefiero? ¿La muerte o la vida o un espíritu de vida y paz? Obviamente que queremos la vida y paz, pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Ocuparse entonces de lo espiritual, ocuparse de que tu espíritu esté manteniéndose constantemente con comunión con Dios. Y si quieres te invito a que tú leas Romanos 8 del 1 al 11 en tu casa para que mires todo lo que la palabra de Dios nos habla y nos dice acerca de cómo cristianos debemos de vivir en este mundo que está corrompido. Cómo nosotros tenemos que aprender a ocuparnos de las cosas espirituales antes de poner las cosas carnales. Porque cuando tú te preocupas por las cosas espirituales, déjame, te digo algo, Dios se va a ocupar de proveerte todo lo que tú necesitas. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá. ¿Por qué? Por añadidura. Entonces, lo más importante que nosotros tenemos que hacer es vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Y cuando tú haces eso, yo te puedo garantizar de que así como con Pablo, Dios puso de su favor y gracia para que este hombre lo tratara bien y lo dejara hacer lo que él tenía que hacer y lo que quería hacer. Sabes, así Dios también va a poner de su favor y gracia delante de tu jefe, delante de tu suegro, delante de quien tú quieras. Aún de las personas inconversas, Dios los va a usar para que te bendigan y para que puedas tener el favor y la gracia de Dios. Eso es lo que Dios va a hacer. Pero tenemos que aprender a vivir de la manera correcta, porque es un viaje, recuerda, en el que estamos caminando y tenemos que hacerlo. Ahora, no solamente Dios puso el favor y gracia, algo más que aprendí también en este capítulo que estábamos leyendo de Hechos 27, dice, a veces tomamos el barco equivocado. A veces tomamos el barco equivocado. Ahí le puse entre paréntesis rumbo. Porque muchas veces tomamos el barco equivocado y nos vamos al lugar que no debe de ser. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué está diciendo esto, pastor? Mira el versículo 6. Dice que, recuerdas que habían llegado a Sidón y habían estacionado ahí un poco, pero dice que
lo que sucedió fue que empezaron a ponerse las circunstancias un poquito adversas, distintas de lo que estaba pasando, de lo que ellos querían. Entonces dice que el centurión tomó una decisión. ¿Y qué dice el versículo 6? Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Eso significa de que no necesariamente significa que era el barco que ellos iban a tomar. Pero como que el centurión dijo, no vamos a llegar a donde tenemos que llegar. Se empezó a desesperar. Entonces empezó a buscar ahí en Google, en Kayak o no sé qué, y encontró que había un barco que iba para Italia, que era un barco alejandrino. Y dijo, vámonos, agárrense todos, prepárense porque nos vamos a ir. Y se fueron, se subieron ahí. Mira, muchas veces en nuestra vida eso pasa. Nos empezamos a desesperar porque las circunstancias o las situaciones no son necesariamente como nosotros creímos que iban a ser. Quizás tomaste la determinación de cambiarte de trabajo, de a lo mejor de casarte con una persona, a lo mejor de cambiarte de ciudad, a lo mejor de, no sé, cualquier situación que haya sido que te haya tomado y no empieza a funcionar como debe ser. Entonces, en vez de pedir perdón y decir, Señor, ayúdame para poder tomar la decisión correcta, como que decimos, al primer barco que me encuentre, ese me subo. Y ese barco muchas veces va con el rumbo equivocado. Nosotros tenemos que aprender a esperar en Dios. Mira, me llama la atención de que el barco decía que iba a ir para Italia. Ahora, yo tratando de buscar un poquito ahí qué fue lo que pasó y por qué es que ellos decidieron hacerlo, es que dice que empezaron a haber unos vientos contrarios. Entonces el centurión pensó y dijo, como que antes de que empiece la tormenta, antes de que empiece esto, tenemos que salir. Y muchas veces nosotros en nuestra vida empezamos a ver las situaciones así también. Cualquier problemita, cualquier situación, queremos correr. Queremos salirnos del propósito y de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Nosotros tenemos que mantenernos firmes, confiando en que Dios es el que nos va a llevar a donde tenemos que llegar sin ningún problema. Pero tenemos que mantenernos firmes. No puedes subirte en cualquier barco. Yo traté de investigar un poquito acerca de qué el barco era o por qué era un barco equivocado, y me puse a ver y dice que el barco al que ellos se subieron se llamaba Isis, y era un barco que lo que hacía era un barco mercante. En otras palabras, este barco no necesariamente era un barco que llevaba gente de un lado para otro, sino que lo que ellos trasladaban era el trigo. Dice que lo cargaban ese barco y mercancía para llevarlo a Italia y comercializar allá. Pero claro, había una tripulación que tenía que subirse ahí. Entonces tenían un poco de espacio para que la gente se subiera. Y fue ese el barco que ellos tomaron. Y cuando yo estaba leyendo todo esto, digo, ¿cuántas veces nosotros nos subimos al barco equivocado? Y empezamos a ver de que lo que estamos haciendo no es para nosotros. No está diseñado para que nosotros como hijos de Dios hagamos esas cosas, pero las seguimos haciendo. ¿Por qué? Porque pues es el único barco que va para allá. Así es de que raite, ¿verdad? Denme raite, quiero subir y quiero llegar. Pero tú tienes que entender de que no puedes subirte en el barco equivocado. Ellos tenían la desesperación y las ganas de llegar donde querían y dijeron, nos subimos, nos embarcamos y se empezaron a ir. Muchas veces nosotros nos vamos a sentir de esa manera. Ahora, algo que ustedes van a mirar cuando lean Hechos capítulo 27, porque confío que lo van a ir y lo van a leer en su casa durante la semana, es que dice que ese barco los iba a llevar a un lugar que se llamaba Buenos Puertos. Y cuando leí eso, ¿cuántas veces nosotros no nos vamos con la finta, verdad? De que, eso está bien, eso es bueno, eso me conviene, eso va a salir de bendición y prosperidad para mi familia. ¿Cuántas veces no pasa eso? Muchas veces buscando el bienestar tomamos el rumbo equivocado y entonces tenemos que pagar las consecuencias. No dejemos que la desesperación, que los vientos contrarios de la vida nos hagan subirnos al barco equivocado. Más bien mantengámonos firmes pidiéndole a Dios que nos ayude para poder seguir adelante. Entonces es importante que nosotros hagamos eso. ¿Por qué? Porque a Pablo le pasó eso. Pero mire una tercera cosa que me gustaría compartir contigo.
Dice que ellos naufragaron o naufragan por no atender el consejo de Dios a través de Pablo. Mira lo que dice el versículo 9 y 10. No, el versículo 10. Dice: Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo le decía. ¿Cuántas veces Dios no ha usado personas en nuestra vida para decirnos: eso que estás haciendo no está correcto? Eso que estás haciendo, mira, Dios me puso en mi corazón que te lo dijera, de que no es la decisión correcta. Ya me voy para Texas, ¿verdad? ¿Cuánta gente no hemos escuchado ahora que dice: ya me voy para Texas? Como si allá en Texas no hay problemas. Bueno, pues no tan lejos. Ya me voy para Arizona, o ya me voy para tal lugar, o ya me voy para esto. Y empezamos a hacer, y alguien, Dios le pone en su corazón, y a través de tu líder, a través de tu papá, a través, o eso, no, mira, esto no te conviene. Usted porque es envidioso y no quiere que yo me vaya, ¿verdad? Y no quiere que yo prospere y no quiere que llegue. Pero cuando Dios habla o usa a alguien, tú atiende el consejo de parte de Dios. Te digo algo muy importante, y no es porque nosotros queramos controlar sus vidas o algo así, pero es bueno siempre pedir un consejo, porque muchas veces tomamos decisiones por emoción. Y cuando tomamos una decisión por emoción, no pensamos, lo único que hacemos es eso, nuestro espíritu es nuestra emoción diciendo: sí, todo va a estar bien, todo va a estar bien, pero no miramos más allá de lo que del problema que puede suceder. Nosotros necesitamos tomar decisiones de la manera correcta y muchas veces pedir consejo antes de tomar la decisión. A veces algunos vienen y dicen: pastor, ¿qué cree? Ya me cambié de ciudad, ya me voy para tal lugar. Y uno dice como: ¿oraste? Y lo primero que uno le pregunta: ¿oraste? Sí, ya oré. Claro, oró y dijo: Señor, gracias porque me das la oportunidad de irme para Texas, y ahora sí voy a estar. A ver, así que tiene el pastor con Texas, ¿verdad? Yo no tengo nada con Texas. Yo nomás digo porque es lo que es muy común ahorita, que toda la gente se quiere ir para allá. Yo he ido a Texas y la verdad no me gusta. No sé. ¿Alguien ha ido a Texas? Sí, ¿verdad? Y digo, a lo mejor algunas personas están bien allá y no es mi estilo, no me gusta así. Yo soy de aquí de California. Pero nosotros tenemos que aprender a que muchas veces desatendemos el consejo y por eso fracasamos. Pablo le dijo al centurión: no se vayan, no nos vayamos. ¿Sabes por qué? Porque va a haber pérdida. Y no solamente del cargamento, no solamente de la nave, pero aún de las personas puede haber pérdida. Pero ¿qué dijo el centurión? No le hizo caso. Confió más en quién, en el piloto y en el dueño de la nave. ¿Cuántas veces nosotros hacemos eso? Confiamos más en las personas que en Dios. Confiamos más en las personas que en tu líder. Confías más en otras personas afuera que en los padres que Dios ha puesto en nuestra vida. A los jóvenes, ¿verdad? La mayoría de ustedes están aquí, ya no son tan jóvenes de que estén todavía para casarse, pero ¿cuántas veces nuestros hijos van a venir y van a decir: ay, es que me gusta ese muchacho, mira, es tan guapo, es tan trabajador, es esto, es aquello, ¿verdad? Y tu mamá te dice: no me conviene, algo que no va, no funciona. Y tú: no, tú porque no quieres que yo sea feliz, y empezamos, ¿verdad? Y esto y lo otro. Pero nosotros tenemos que entender de que si hay un consejo de parte de Dios y hay paz en tus padres, hay paz en el líder que tienes tú, sabes que adelante, lo va a hacer. Yo recuerdo que Larisa en muchas ocasiones me dijo: si mi papá dice que no me case contigo, no me voy a casar contigo. Y así, y muchas veces ya a punto de casarnos me decía: no, sabes que mi papá dijo que no. Y yo como: pues de lo que te pierdes. No es cierto. No es cierto, no, yo jamás diría eso yo, ¿verdad? Yo a perder. Pero no, es que es cierto, muchas veces, a veces pensamos de que las personas nos dicen algo que es para bien, nos lo dicen porque nos quieren enfadar, pero no, necesitamos aprender a escuchar el consejo de parte de Dios. Amén. Pablo les había dicho, y muchas veces naufragan las personas. ¿Por qué? Porque no atienden el consejo de Dios. Número 4, que quiero que veas y que podamos ver juntos aquí: no todo el tiempo la mayoría tiene la razón. No todo el tiempo la mayoría tiene la razón. Mira, el versículo 12 dice: y siendo incómodo el puerto para invernar,
La mayoría, di conmigo la mayoría. La mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Mira, yo puedo decir esto: cometieron un error al tomar una decisión democrática. Eso nos enseña que no todo el tiempo la mayoría tiene la razón. No todo el tiempo. Dios nos ha llamado a nosotros a ser una nación santa. Y muchas veces nosotros pensamos de que, bueno, si aquella persona lo hace, si en aquella iglesia lo hacen, ¿por qué está mal? Si todo el mundo hace esto, si todo el mundo hace aquello, ¿por qué está mal? Porque no todo lo que la gente hace o no la mayoría hace está bien delante de Dios. Dios nos ha llamado con un propósito. Y Dios nos ha llamado a que nosotros seamos una nación santa, un pueblo escogido, a que nosotros seamos luz, que seamos sal en esta tierra. Es por eso que Dios nos llama a ser diferentes a todos los demás. Por favor, no caigas en la mentira de Satanás de que porque todos lo hacen, entonces está bien. No todo el tiempo la mayoría tiene la razón. Nosotros necesitamos aprender a vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Muchas veces vamos a ser diferentes, muchas veces vamos a ser radicales, muchas veces la gente te va a criticar, va a decir, eres un santurrón. Sí, soy un santurrón porque Dios me ha llamado a ser un santurrón. Así es de que yo voy a ser un santurrón porque eso es lo que Dios me ha llamado a hacer. Pero a veces, ¿cuántas veces no nos pasa y decimos, pues y aquel lo hizo, y aquel también dice que es cristiano? Pues una cosa es decir y otra es cosa hacer. Yo puedo decir que soy cristiano y hacer cosas que no dan testimonio de que soy cristiano, pero yo tengo que vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Así es de que no todo el tiempo la mayoría tiene la razón. Por favor, no te dejes engañar. No digas todo el tiempo las personas aquellas lo hacen, yo también lo voy a hacer. No, porque Dios te ha llamado a ti con un propósito y con algo especial que Dios quiere hacer en tu vida. Así es de que no todo el tiempo la gente tiene o la mayoría tiene la razón. Número 5, las circunstancias nos pueden engañar. Las circunstancias nos pueden engañar. Y mira, ¿sabes qué estaba pasando? Dice que estaban ahí y que vino un viento ligero. Y déjame leer versículo 13, dice: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían todo lo que deseaban, levaron las anclas e iban costeando a Creta. ¿Qué pasó? Dice que ya dijeron, bueno, vamos a zarpar porque están los vientos contrarios y todo, pero dice que esperaron un poco y después empezó un viento tranquilo, suave, y dijeron, es el momento, vámonos. Y empezaron a hacer las cosas y zarparon. Pero dice que después de ese viento tranquilo, de ese viento suave, dice que surgió una tormenta que se llamaba Euroclidón. Euroclidón dice, y este es un viento huracanado que pegaba en aquella región. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? La tormenta fue devastadora para aquel barco. Muchas veces nosotros nos dejamos engañar por las circunstancias. A veces cuando decimos, no, si todo está bien, no tengo problemas, tengo el trabajo bien, la casa está bien, mis hijos están bien, mi esposo está bien, hasta mi suegra me quiere, ¿verdad? A veces sí, todo está bien. Entonces, ¿para qué busco de Dios? No necesito a Dios. Yo aquí desde la casa lo puedo hacer. Yo aquí cuando tenga necesidad, pues entonces busco a Dios. Muchas veces nos dejamos engañar por las circunstancias, que parece que todo está bien, pero no te confíes, porque tú no sabes qué es lo que viene detrás de eso. Nosotros tenemos que aprender a siempre estar conectados con Dios, a tener una buena relación con Dios, para que aun cuando vengan circunstancias o vientos fuertes, nosotros podamos mantenernos aferrados a Dios. ¿Sabes qué es lo que pasa? Dice que Euroclidón era un viento huracanado que pegaba constantemente. En otras palabras, traté de investigar también un poquito, y dice que Euroclidón era una condición meteorológica que sucedía constantemente. ¿Cuántos saben los vientos de Santana? ¿Verdad? Yo creo que todos aquí hemos escuchado los vientos de Santana o el fenómeno de El Niño,
¿verdad? Que es cada cierto tiempo cíclico que pasa y viene y azota con tormentas o viene y azota con vientos, que hay quemazones, que hay todas esas cosas. Son cosas que están como quien dice predeterminadas para que sucedan, pero ellos no hicieron caso a eso y dice que después cuando pensaron que todo estaba bien, se lanzaron y al lanzarse, ¿qué fue lo que pasó? Ya dentro del mar, dice que el viento de Euroclidón vino y fue tremendo. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en una embarcación, en un barco, a lo mejor en no sé, una lancha o panga, como usted le quiera llamar, pero no es fácil, no es sencillo. Y nunca me ha tocado estar en una tormenta. A mí, ¿verdad? Me he subido a un barco, me he subido a una panga y me he subido a un jet ski. ¿Cuántos han subido a un jet ski? Yo pensaba que era fácil, pero no es fácil. No es nada fácil y no se siente nada suave cuando vas brincando ahí con las olas, ¿verdad? Se siente como que me voy a caer. O será que a mí me da un poco de miedo, pero yo sentía así como que me iba a caer y no es nada suave. Ahora imagínate oscuro, con truenos, relámpagos y el barco moviéndose, tremendo. ¿Qué fue lo que pasó por sus mentes? Que iban a morir, que iban a ser ya, que no tenían esperanza. Y entonces nosotros tenemos que entender de que no podemos dejar que las circunstancias nos engañen. Muchas veces en la vida va a parecer que todo está bien, pero ten cuidado, es cuando más necesitas agarrarte de Dios, es cuando más necesitas estar tomado de su mano para que cuando la circunstancia fuerte venga, tú te mantengas firme y sigas caminando delante de Dios para poder llegar al destino que Dios ha traído para tu vida. Pero también, no solamente yo miré esto, miré que también en el sexto punto que yo quiero tratar contigo, que quisieron salvarse por sus propias fuerzas. Quisieron salvarse por sus propias fuerzas. El versículo 19 dice de la siguiente manera: y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Que ellos empezaron a arrojar las cosas con sus propias fuerzas y no lograron nada. Estaban en medio de la tormenta. Imagínate brincando aquel carro y el barco, y se movía para un lado y para otro. Y dice que lo que hicieron, dijeron: bueno, pues tiene mucho peso, nos vamos a hundir, cortemos y tiremos todo lo que está aquí. Y empezaron a sacarlo ellos y lo empezaron a aventar al agua. Ahora, ¿eso trajo paz y trajo tranquilidad? No. Siguió igual y la tormenta seguía pegando y el barco parecía que iba a zozobrar. Muchas veces en nuestra vida nosotros también queremos salvarnos por nuestra propia fuerza. Nosotros queremos empezar a buscar cómo podemos solucionar el problema. Nosotros queremos hacer las cosas a nuestra propia manera o como nosotros pensamos que deben de ser. Y no es lo correcto. Nosotros tenemos que confiar en que Dios es el único que nos puede ayudar y nos puede sacar de cualquier tormenta que se presente en tu vida. Es la única garantía que nosotros podemos tener de decir: yo voy a salir adelante sin ningún problema. Yo siempre uso esta analogía, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros nos hemos subido a un roller coaster? A un roller coaster, esos que van así, que dan vuelta, o que va de 0 a 60 millas en 3 segundos, ¿verdad? Y que sientes que se te queda el corazón allá y como que, hey, tráigame a mi corazón para acá. Nos subimos. ¿Sabes por qué nos subimos? Porque tenemos la seguridad que nos vamos a bajar. Si nos dijeran, se puede subir, pero no tenemos garantía que el carro no se vaya a dar vuelta ya, nadie se subiría. Pero porque tenemos la garantía de que nos vamos a bajar y hemos visto a mucha gente subirse y bajarse sin ningún problema, nosotros nos subimos también ahí. Cuando nosotros confiamos en Dios, sabemos de que Dios al final nos va a dar la victoria. De una u otra manera, Él nos va a sacar de esa tormenta y nos va a poner en tierra firme. Pero tenemos que aprender a confiar en Dios y no querer hacer las cosas por nuestras propias manos. ¿Cuántas veces hemos hecho esto? Y no estoy haciendo alusión a nadie ni nada, simple y sencillamente lo estoy diciendo porque lo he escuchado muchas veces. A veces nos encontramos en una crisis financiera y ¿qué hacemos? Voy a buscar 2 trabajos y el fin de semana un part-time. Y eso es querer salvarte a tus propias manos. Querer ponerte, y mira, empiezas a descuidar tu relación con Dios. Empiezas a descuidar a tu familia, a tu esposo o a tu esposa, a tus hijos. Empiezas a descuidar tu cuerpo, tu salud, lo que Dios te ha dado, lo empiezas a descuidar. ¿Y cuál es el resultado? Que saliste de las deudas y que todo está bien. No, más gastas porque ahora tienes que pagar doctor, tienes que pagar abogados, tienes que pagar psicólogos, tienes que pagar tantas cosas porque no tienes la paz que Dios te puede dar.
Pero eso es porque queremos arreglar las cosas por nosotros mismos. Debemos de confiar en que Dios es el único que puede hacer las cosas. No querramos salvarnos por nosotros mismos. Dios es el que tiene el cuidado. La salvación no está en nuestras manos. La salvación proviene solamente de Dios. Número 7 que quiero compartir contigo. Dios siempre usa a alguien para hablarnos y hacernos recapacitar. Dios siempre usa a alguien para hablarnos y hacernos recapacitar. Mira lo que dice el versículo 22. Pablo diciéndole a esta gente, dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Wow, cuando yo leí esto, la verdad que dije, wow, cómo Dios le habló a Pablo y le dijo, porque dice que vino un ángel de Dios y le dijo: ¿sabes qué, Pablo? No tengas preocupación. No te dije en el último punto, pero dice que ellos llegó el punto en el que se perdieron la esperanza de vida y dijeron: no vamos a vivir, seguramente vamos a perecer, vamos a morir todos. Dijeron: dejémonos a la deriva, a ver qué pasa. Y muchas veces eso hacemos en nuestra vida. ¿Sabes qué? Mi vida ya no tiene remedio. Ahí lo que pase, pues que pase. Y lo que vaya a pasar, que vaya a pasar. Pero nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios y estar atentos para que cuando Dios use a alguien para hablarnos, nosotros podamos entender qué es lo que Dios está diciéndonos. Y dice que un ángel se le apareció a Pablo y le dijo: Pablo, ten ánimo, levántense, coman, porque dice: no va a haber pérdida de ninguna sola vida. Va a haber pérdida del barco, va a haber pérdida de la mercancía, pero de las vidas ninguna sola se va a perder. Cuando yo dije eso, cuando miré, dije yo: wow. Y Pablo se levantó y lo hizo. Y les dijo, Pablo le dijo: tengan ánimo, levántense. Hoy yo te estoy diciendo a ti aquí en este día: ten ánimo, levántate. Dios te va a dar la victoria. Si Dios te da la oportunidad de estar aquí y has tenido problemas, has tenido circunstancias, has estado en tormentas de la vida que tú ya no sabes cómo resolverlas, ten ánimo. Dios tiene cuidado de tu vida. Y quizá va a haber pérdidas materiales, pero de tu vida, si tú la pones en las manos de Dios, Dios se va a encargar de cuidarla y llevarla hasta el destino correcto. No podemos solamente embarcarnos en cualquier barco, tenemos que solamente hacer lo que Dios está diciendo en nuestras vidas. Mira, la desobediencia trae consecuencias. En este caso, ellos desobedecieron, ¿recuerdas? Porque Pablo ya les había dicho: no es bueno que zarpemos, pero ellos decidieron zarpar. Una oportunidad más Dios les dio y les dijo: ok, no van a zarpar, de todas maneras no se van. Va a haber la tormenta, pero ¿sabes qué? Yo los voy a preservar la vida. Ahora, ¿qué pasó con el barco? ¿Qué pasó con la mercancía? ¿Se perdió? Completamente. El barco y la mercancía se perdieron. Te digo algo, cuando yo estaba leyendo esto, yo dije: ¿cuántas veces nosotros por desobediencia? ¿Cuántas veces nosotros por ser testarudos, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, por querer hacer nuestra propia voluntad, llevamos a la pérdida a tantas cosas que Dios nos ha dado? Quizás nuestra vida no se va a perder porque Dios es fiel y Él la va a cuidar y nos va a proteger, pero ya tuvimos un fracaso profesional, ya tuvimos una pérdida a lo mejor de tu casa, perdiste incluso la salud, perdiste tantas cosas, y es porque fuiste desobediente. Ahora, quizás tú dices: bueno, pastor, yo no estoy en ese punto todavía. Pues entonces vive de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Sigue la voluntad de Dios, sigue haciendo lo que Dios te ha mandado a hacer. Mantente firme, mantente pensando en el propósito que Dios te ha llamado, para que tú no tengas que pagar las consecuencias de todas esas pérdidas que pueda haber en tu vida, de nuestro trabajo, de nuestra familia, de nuestra salud. ¿Cuántas veces tenemos cicatrices en nuestro cuerpo? ¿Verdad? Muchos de ustedes tienen cicatrices seguramente. ¿Por qué? Porque se han cortado. Ahora, ¿la herida la tienen? No, ya no la tienen. Ya no está abierto, ya no hay peligro de infección, pero la cicatriz está ahí. Ahí está. Esa es la consecuencia de algo que te pasó. Muchas veces en nuestra vida vamos a sufrir las consecuencias del pecado o de la desobediencia que hemos hecho, y vamos a perder a lo mejor algo que es de material. Pero yo te digo hoy, si tú tienes la oportunidad de evitar de que eso suceda, por favor mantente
firme, creyendo la palabra de Dios, haciendo la voluntad de Dios para que evites todas esas pérdidas. Dios no quiere que nosotros perdamos cosas. Al contrario, Dios te quiere bendecir. Dios te quiere prosperar. Dios quiere que tú tengas el favor y su gracia delante de todas las personas, y Él quiere estar contigo y te quiere hacer una persona de éxito, pero siempre y cuando te mantengas como viviendo de acuerdo a lo que el Espíritu nos dice. Pero si no, entonces vas a tener que pagar las consecuencias. ¿Por qué? Porque no estamos escuchando la voz de Dios. Ahora, Dios siempre usa a alguien. En este caso usó a Pablo. ¿Cuántas veces Dios no ha usado quizás a tu líder, a tu pastor? A lo mejor a una persona que ni siquiera tú dices, nunca pensé que esta persona me iba a dar un consejo bueno, y Dios te lo dio o lo usó para que pudiera hacerlo. ¿Cuántas veces nuestros hijos mismos nos han llamado a la recapacitación y decir como, no lo había pensado, no lo había visto de esa manera? Nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y decir, Señor, afina mis oídos para escuchar tu dirección y hacer las cosas de la manera correcta. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú llegues a ese destino, y Dios quiere usar a alguien también para que tú puedas escuchar y recapacitar y darte Dios la protección para que tu vida sea exitosa. Y por último, el último punto que quiero tratar contigo, que Dios nos cuida y protege. Al final Dios nos cuida y ¿qué? ¿Cuántos necesitan de la protección de Dios? Yo la necesito todos los días, todos los días. Yo siempre digo esto, muchas veces decimos, yo le doy gracias a Dios porque me libró de un accidente. Enfrente de mí pasó una pipa y casi me le pegaba a mi carro, pero no me pegó. Yo creo que todos los días Dios nos libra de eso, los que manejamos en el freeway, ¿sí o no? Todos los días. Es más, ni siquiera en el freeway, a veces saliendo de tu casa puede pasar un carro y quedas ahí hecho tortilla, ¿verdad? Es que es cierto. A veces uno no tiene que hacer tantas cosas para que algo suceda, pero Dios nos cuida y nos protege todo el tiempo. ¿Y qué dice la palabra de Dios en versículo 43 y 44 de este capítulo? Dice, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. El versículo 44. Y tú dirás, ¿qué es lo que está diciendo ahí? En el versículo 41 y 42 dice que algunos de los soldados, cuando miraron que todo eso estaba pasando, le dijeron al centurión, ¿sabes? Matemos a todos los presos para que ninguno de ellos escape. Es mejor matarlos ahorita, así de esa manera ninguno se nos va a escapar, todos se van a morir. Pero dice que el centurión, recordando que Pablo estaba ahí y que él tenía el favor y la gracia de Dios, dice que él dijo, no podemos hacer eso, dejémoslo. De todas maneras, si son culpables, se va a pasar, la justicia va a venir y ellos van a tener que pagar por ello. Y él quería salvar a Pablo, pero ¿por qué? ¿Era el centurión queriendo salvar a Pablo? No, era Dios protegiendo a Pablo de aquello que querían hacer. Y dice que el centurión dijo, no lo hagan, no vamos a matar a nadie, vamos a dejarlos. Al contrario, todos los que puedan nadar, brinquen, váyanse, naden y lleguen a tierra. Yo les digo a ustedes en esta mañana, todos los que sepan nadar, brinquen, naden y lleguen a su destino. Mira, hermano, déjame te digo algo. Nosotros no podemos dejar de que solamente las circunstancias nos lleven a lo que tenemos que hacer y que perdamos todo. No, nosotros tenemos que mantenernos firmes, confiando en que Dios nos va a proteger hasta el último momento. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Vas a tener que nadar. Nadar no es fácil. ¿Cuántos saben nadar? ¿Verdad? Algunos saben nadar, pero nadar en la alberca que tenemos ahí en nuestra casa o en los apartamentos no es con nada comparado con nadar en el mar. Frío, con tormenta, con peligro de animales que te pueden morder, que te pueden comer. Con todo eso que está pasando, ellos se tuvieron que nadar. Les costó trabajo, pero ¿qué hicieron? Llegaron a tierra. Muchas veces en nuestra vida nos va a costar trabajo y vamos a tener que nadar, y va a ser a lo mejor un poquito difícil y no fácil, pero ¿sabes qué? Al final Dios es el que te va a proteger y te va a hacer que llegues a tierra firme. Eso fue lo que pasó con Pablo. Dice, al final Pablo, Dios lo llevó y lo puso en tierra y lo salvó y le dijo, aquí estás, listo,
No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque Dios tenía cuidado y protección de este hombre. Así también Dios tiene cuidado y protección tuya y mía. Pero necesitamos entender de que nosotros somos hijos, que somos siervos de Dios y que tenemos el favor y su gracia. Ahora, quizás tú puedas decir, pastor, ¿qué está pasando entonces conmigo? Porque yo estoy viviendo esta situación tan difícil que ya no sé qué hacer. Porque constantemente a mí me pasa que como que el enemigo viene y me está atacando a mí, como que ya la trae conmigo. Bueno, pues mantente firme, mantente aferrado a Dios y Él es el que te va a sacar. Quizás un Euroclidón llegó a tu vida también, una tormenta llegó y te está para arriba y para abajo. Pero cuando tú tienes la protección de Dios, Dios te va a cuidar, te va a proteger y te va a hacer que llegues a tu destino. Ahora, ¿cuál es tu destino? Yo no sé, es tu decisión. ¿A dónde quieres llegar? Y eso es lo que yo con eso quiero concluir, porque al final es la decisión de todos y cada uno de nosotros. No dejes que las personas te engañen, no dejes que las circunstancias te engañen. No todo el tiempo la mayoría tiene la razón. Nosotros hemos sido llamados para ser diferentes, hemos sido llamados para vivir en santidad, hemos sido llamados para ser sal, para ser luz en medio de las tinieblas. Y una persona que no es luz en medio de las tinieblas es que no está haciendo la voluntad de Dios. La luz se tiene que brillar en medio de las tinieblas, ¿sí o no? Cuando tienes una lámpara, ¿cuántos hemos tenido una lámpara así, verdad? Y la prendemos y las baterías no están funcionando. Por más que le des, no va a funcionar. Si el Espíritu de Dios no está en ti, hermano, no vas a poder brillar. Vas a ser como aquella lámpara sin baterías. Necesitamos buscar del Espíritu de Dios en nuestras vidas, tenerlo constantemente para que esa luz pueda brillar y pueda alumbrar a las tinieblas y pueda guiar a otros a los pies de Cristo. Esta vida en la que estamos nosotros es una travesía, es un viaje que tiene un destino y no todos los caminos llevan a Dios. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así es de que hoy yo te digo, hermano que me estás escuchando, amigo que me estás escuchando a través de las redes sociales, no todos los caminos te llevan a Jesucristo. Tienes que aprender y entender que el único camino que te lleva al Padre es Jesucristo y entregar nuestra vida y lo que la palabra de Dios dice y hacer su voluntad. Ese es el único camino que te va a llevar. Ahora, ¿va a ser fácil? ¿Va a ser sencillo? Yo no te estoy diciendo que va a ser fácil o que va a ser sencillo. Vas a tener que enfrentar muchas circunstancias difíciles, pero al final lo que yo te quiero decir y concluir con lo que estoy concluyendo es que Dios tiene cuidado y protección para contigo. Lo único que tú tienes que hacer es decir: Señor, en tus manos está mi vida y yo quiero que tú seas quien me saque adelante, que seas tú quien dirija mis pasos, que sea tu Espíritu Santo quien me ayude a llegar a donde tengo que llegar, Dios. Y que a pesar de las circunstancias, que no haya nada que me engañe, que yo pueda mantener mis ojos enfocados en ti. Cuando tú haces eso, yo te puedo garantizar, así como que me llamo Marco Barragán, que tú vas a llegar al destino correcto y que vas a encontrar el camino para llegar al cielo, pues solamente a través de nuestro Señor Jesucristo y tener una vida que nos dirija el Espíritu Santo. ¿Por qué no te pones de pie? ¿Por qué no te pones de pie y oramos? Y le pedimos a Dios que Él nos ayude para poder llegar a Él y que podamos ser ese ejemplo para las personas que están a nuestro alrededor. Y que no solamente eso, pero si hay personas que a lo mejor están viviendo aquí y que han hecho algo que no está correcto, a lo mejor si hay personas que no tienen a Jesucristo, como no han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, o personas que a lo mejor todavía no han decidido entregarle su vida por completo a Cristo, hoy es un buen día para decirle: Señor, yo quiero aceptarte como mi Salvador. Yo quiero rendir mi vida por completo a ti. Yo quiero que seas tú quien pueda dirigir mis pasos para poder llegar hasta aquel lugar, hasta el cielo. Si tú eres esa persona, me estás escuchando, ahí donde tú estás, yo quiero que tú hagas esta oración conmigo. Y si estás aquí, puedes levantar tu mano porque vamos a orar por ti. Y si no, vamos a orar todos para que esta oración pueda hacerse vida en ti. Padre, en este momento estamos delante de ti y reconozco que soy pecador. Reconozco que he fallado, que te he dejado, que he hecho cosas que no te agradan. Y hoy, Señor, yo me arrepiento de mis malos caminos.
Y hoy, Señor, yo reconozco que tú eres el único que puede traer salvación para mi vida. Y lo único que quiero hacer es aceptarte a ti como mi único y suficiente Salvador. Entregarte mi vida para que tú, Señor, la cambies, la transformes y que hoy mi nombre pueda ser escrito en el libro de la vida. Y que tu Espíritu Santo me guíe a puerto bueno, a un lugar correcto, que me guíe a ti, que dé dirección para mi vida. En el nombre de Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Amén y amén. Padre, en este momento estamos delante de ti. Oramos, Señor, para que cada uno de nosotros que estamos aquí en casa hoy, Señor, y las personas que nos están escuchando, que esta palabra, Señor, que ha sido hablada a la vida de cada uno de nosotros, la podamos poner en práctica. Que así como Pablo, que tuvo que hacer una travesía para llegar hasta Italia, Dios, que nosotros tenemos y entendemos que tenemos un viaje en el cual estamos haciendo constantemente en nuestra vida, Dios, que nosotros podamos ponerte a ti en primer lugar, que nosotros podamos ver tu mano de protección con nosotros, que tu favor y tu gracia esté en nosotros, Dios, para que aún en las circunstancias difíciles, en las tormentas de la vida, nosotros podamos confiar en que la única salvación proviene de ti. En este momento, Señor, yo oro por cada una de las personas que están escuchando, Dios, para que tú traigas paz, para que tú traigas vida, Señor, para que tú traigas ese confort, Señor, que solamente tú nos puedes dar. Pero, Señor, que podamos confiar en ti plenamente, que podamos vivir de acuerdo a lo que tu palabra nos dice. Y así como en Romanos 8:1, Señor, aprendemos que tenemos que vivir conforme al Espíritu, Señor, así nosotros también, que podamos entregarnos completamente a ti, someternos, Señor, ser obedientes a tu palabra, no dejar que las circunstancias nos engañen, que la mayoría nos engañe. Más bien, Señor, poner nuestra confianza y nuestros oídos prestos a lo que tu Espíritu Santo quiere hablar a la vida de cada uno de nosotros, porque esa es la única manera, Señor, que vamos a poder llegar al destino final, a cumplir con el propósito y el llamado que tú tienes para cada uno de nosotros. Dios, hoy queremos entregarnos completamente a ti y decir: Señor, aquí estamos. Queremos ir en la dirección correcta, por el camino que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, oramos y ponemos este tiempo en tus manos. Amén, amén y amén.